Hola amigos, bueno, hoy es 2 de enero del 2025. Me encuentro aquí en Pisa y tomé la resolución de hacer una breve reseña de un gran abogado de la escuela clásica, entre otros. Nada más ni nada menos que Francisco o Francesco Carrara, el maestro, la escuela clásica. Él nace aquí como en una región a unos 20 minutos, Luca. Muere en Luca. Nace en 1805 y murió en 1888. Él fue docente primero en la Universidad de Luca y después lo nombraron acá como docente en la Universidad de Pisa. Mire, es que es importante no solamente recordar a Carrara, sino también a Juan Domingo Romanoschi y también el fundador de la Escuela Italiana de Derecho, Giovanni Carminani. Él nace en 1768 y muere en 1847. Tres referentes de la escuela clásica. La importancia de la escuela clásica en el derecho penal, igual que la escuela positiva de las que les hablé en esa sesión allá en Nápoles sobre el de Rafael Garófalo, entre otros César Lombroso, pues, y Enrico Ferri, pero básicamente a Rafael Garófalo, que nació allá en Nápoles y que pues fue el referente de la nueva escuela de criminología. Mire, ¿cuáles son las bases entonces de la escuela clásica? Todos los individuos son libres e iguales en sus derechos, básicamente. Recordemos que pues que la escuela clásica defendía que hay una ley natural, que es la ley de Dios, y entonces también otro de los fundamentos es que el hombre es dueño de sus acciones. Esto del libre albedrío. Claro, usted puede diferenciar entre el bien y el mal. Ese es el libre albedrío, que hoy en día en nuestra legislación penal se mantiene. Cuando se hacen los escritos de acusación a las personas indicadas por determinados delitos, pues dice que esa persona está en capacidad de comprender los hechos y que por ende entonces de autodeterminarse, es decir, libre albedrío, que es el fundamento de uno de los, básicamente, del sistema procesal penal actual. Entonces, solamente excepcionalmente los locos y los menores pues no tiene el libre albedrío y entonces ahí la situación pues es diferente. Otra de las características del sistema, el Estado es quien tiene la potestad de castigar por el quebranto de las leyes. Ese es el principio de legalidad y de tutela jurídica. Bien, la comisión de un delito implica la responsabilidad moral por el hecho de que actúan pues bajo el libre albedrío. Otro de los principios que defendían es que la pena que se impone por un delito es la retribución del mal que se hizo. En este caso entonces la pena cumple una función social de restablecer el orden social, sin exceder las necesidades de la tutela jurídica. Eso básicamente funciona actualmente en nuestra legislación. Al imponer la pena, ese es el mal que se impone como sanción, pero lo que busca es, obviamente, retribuir ese daño social que se ha causado. Y debe ser proporcional a ese mal. No más allá de eso. Carrara fue defensor acérrimo en contra de la pena capital, la pena de muerte. Lo mismo fue Giovanni Carminani, aunque él inicialmente la defendió, pero después insistió en que no se debe existir pues, pena de muerte.
Bueno, hay una cuestión aquí importantísima también, porque en esa breve reseña que quiero dejar aquí, aprovechando esta oportunidad, porque no todas las veces se puede venir aquí. Pues, en principio, Carrara, Francesco Carrara, eh, defendía y era pues acérrimo en los pensamientos de Giuseppe Mazzini, un, una persona que por aquí en este lugar nació en Génova, pero muere aquí en Pisa, y fue defensor en ese pensamiento de la unificación nacional. Brevemente así, pues aquí lo que existe es esta región de Pisa pertenece, les aclaro, a la región de la Toscana. Está cerca, a 2 horas, Florencia. Florencia es la capital del estado de la Toscana. La cuestión cultural se da en Florencia, porque uno va a Florencia y encuentra pues allá todos los museos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, grandes pensadores. Galileo Galilei está enterrado allá, Maquiavelo, etc. Todos nacieron por esta época, perdón, en esta región. Es importante aquí culturalmente. Siena, Lucca, que está a 20 minutos, la ciudad natal de Carrara. Florencia. Y entonces, por esa razón, entonces, en ese entonces, en el siglo XIX, pues Carrara, en ese momento, existiera el ducado de Lucca, y entonces existió un gran y extraordinario revolucionario, mercenario. Interesante esa historia de Giuseppe Garibaldi, nacido en Niza y que murió al norte de Cerdeña, pero él fue que pues en la tercera guerra, tratando guerra por la independencia de la unificación nacional, logró en 1861 que se unificara Italia, porque pues esto acá habían monarquías, ciudades bajo el pontífice Pío IX. Entonces se oponían a esa unificación de Italia. Pero sin embargo, entonces ya después se logró, y entre esos Carrara también pues pregonando de que acabar con la abolición de la pena de muerte, porque él se opuso aquí en esta región, en su ciudad Lucca, pues mueren 5 delincuentes condenados a la guillotina, y entonces eso fue pues para ese momento se opuso a esa situación, pero ya después se logró con sus pensamientos, junto también con Carmignani, Giovanni Carmignani, un poquito el idioma, que lo que pasa es que el italiano pues tiene una pronunciación, y Juan Domingo Romanossi, 3 exponentes principales de la escuela clásica. Entonces miren ustedes que hoy por hoy existe en nuestro sistema procesal penal esta fuente del derecho clásico, la escuela clásica y la escuela positiva. Yo particularmente, como criminólogo de la Universidad de Santiago de Cali, en mis albores, después de que terminé mi carrera de abogado, fue la maestría en criminología, 4 semestres. Ya después, en el año 2000, la especialización en derecho penal, pero la criminología para mí pues es muy importante tenerla presente en sus estudios, y que eso no se puede pues perder, obviamente, porque hay instituciones. Les decía algo sobre, por ejemplo, en Salamanca, la Universidad de Salamanca, en España, existe la criminología como estudio pues importante en el derecho. Entonces, eso, miren ustedes lo que se logra uno a través de estos estudios obtener. ¿Qué más puedo decirles, hombre? Miren, en la escuela clásica se dice, el ser humano es inteligente por gracia de Dios, por eso es el fundamento del derecho natural, y es libre de escoger entre el bien y el mal. Si escoge el mal, a pesar de estar dotado de esa libertad, es justo que se le retribuya con otro mal.
la pena. Aplica la pena a individuos moralmente libres, excepto para los locos y para los niños. El derecho penal entonces tiene el fin es de tutela. La pena es un medio de tutela jurídica que tiene el restablecer el orden jurídico alterado por el delito. Bueno, en su génesis el derecho penal, decía Romanosi, las causas del delito son el defecto de subsistencia, el defecto de educación y el defecto de justicia. Hay algo importante de diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva, la de César Lombroso. La escuela clásica de Carrara no estudian las causas del delito. Ellos simplemente dicen, bueno, el señor libre albedrío cometió la infracción, porque no es acción, sino infracción, el tipo penal, el principio de tipicidad, y merece entonces una pena. Pero no se ubican frente al estudio entonces de las causas del delito, como sí lo hicieron la escuela positiva de César Lombroso, conceptos pues como les explicaba de fisiológicos, Rickeferri también, criterios educativos, psicológicos, externos. Y por último pues les dije, les hablaba pues de Rafael Garófalo como la tercera o la nueva escuela, tercera escuela, y énfasis en recogiendo entonces también los que al respecto pues enseñó César Lombroso y Enrico Ferri. Por ahí derecho les expliqué, ¿no?, que para Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal que estuvo en 1927 haciendo sus estudios en la Universidad de Roma, con influencia entonces de Enrico Ferri, y se graduó con honores la condición de graduarse con honores en esa tesis laureada, y que les expliqué pues en el video anterior, y no quiero pues como profundizar mucho en ese aspecto. Entonces tengan presente esto, mis queridos amigos. Aquí les hago esta presentación desde este sitio, porque pues ya estoy aquí bajando hacia Niza. Llegamos hoy en la noche a Niza, mañana me voy hacia Barcelona y después llegamos hasta Madrid, y Madrid me regreso a Colombia. Miren, esta región por acá es muy interesante, la Toscana. Si algún día tienen la oportunidad, vengan. Pisa, mire la torre allí, ¿no?, que con su inclinación empezó a construirse, porque esa tiene tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Tiene un defecto de inclinación porque se construyó en un terreno blando. La construyó Pisano. Y allí de pronto pues bien, esta torre es el campanario de la iglesia que aparece allí. Tiene 7 campanas en la parte de arriba. Se demoraron como 200 años en construcción, porque comenzó en 1173 y terminó en 1370 y pico. Inicialmente por Pisano y después otro señor también que terminó pues la construcción. Impresionante, hermoso, es un patrimonio de Italia. El icono de esta es la torre Pisa. Y muchas otras culturas. Bueno, aquí encontramos en esta región muchas cosas. Yo quisiera ir hasta Luca, algún día lo voy a hacer, a conocer la tierra del maestro Carrara, Siena. Bueno, esa será en otra oportunidad. Bueno, estos breves minuticos para pues darles a ustedes esta breve reseña de Francesco Carrara. Bueno, comenzamos este año académicamente y aproveché aquí esta ocasión. Les mando mis más sinceros saludos y que este año venga con todo, que se cumplan sus proyectos. Chao.